Bueno, vamos a comenzar. Realmente está la anatematización del dato. Cuando el garrotero Eck se vio vencido por Lutero. Ok, allí ya comienza, digamos que con un ad hominem, un ataque personal hacia Juan Eck. Para quienes no sepan quién fue Juan Eck fue un teólogo católico que debatió con Martín Lutero en Leipzig, Alemania, en 1519. Fue un debate en el que Lutero pues se vio confrontado, ¿sí? Como quien dice, contra la espada y la pared. Porque en ese debate, digamos que Juan Eck era uno de los mejores teólogos católicos en Alemania. Y como Lutero ya había comenzado ese proceso de rebelión contra la iglesia, porque vamos a hacer un poco de historia. En 1517, Martín Lutero envía las 95 tesis al obispo de Maguncia, o al arzobispo de Maguncia. ¿Sí? Porque te dice, no, que él las clavó en las puertas del castillo de Wittenberg. Siempre me enredo allí con los nombres. ¿No? De Wittenberg. Eso forma más parte del mito o de la leyenda que de la realidad histórica. ¿Sí? Pero esos son detalles. ¿No? Lo cierto es que Lutero escribió las mal llamadas 95 tesis, porque tampoco eran tesis como tal, ¿no? Eran proposiciones, por decirlo de alguna manera. Pero normalmente nosotros los conocemos como las 95 tesis de Lutero. ¿Sí? Quien no haya escuchado sobre las 95 tesis de Lutero, oigan, les hace falta conocer un poco más sobre la historia del protestantismo, ¿no? Y sobre todo si se dedican a la apologética. Si han escuchado las 95 tesis de Lutero, ¿no? O sea, recuerden que en este canal vamos a estar aprendiendo. Cada vez vamos a ir aprendiendo. ¿Sí? A ver, confirma ahí en el chat. ¿Sí han escuchado las 95 tesis de Lutero? Sí, Eduardo dice, yo sí. Ok. Entonces, partamos de allí, ¿verdad? Lutero escribió esas 95 tesis, que en realidad fueron 95 proposiciones. Esas 95 tesis, la iglesia las recibió, el Papa las recibió, el Papa las examinó, el Papa las leyó y se dio cuenta que habían algunas tesis que tenían verdades y otras tesis que estaban erradas. ¿Sí? Bueno, era aquí grande. Mientras no reproduzco el video, voy a ponerlo grande para que se vea mejor. El Papa le dice a Lutero, ¿verdad? Por medio de una carta, por medio de una bula, se los voy a parafrasear. ¿Sí? Como que, Lutero, reexamina esto que dijiste aquí, porque esto que estás diciendo aquí está mal. Hay otras cosas que estás bien, está en lo correcto, pero hay otras cosas donde, oye, está faltando, ¿no? Estás al límite de caer en la herejía. Aunque si nos ponemos a estudiar la historia de Lutero, ya Lutero había cometido ciertas herejías antes de 1517. Pero bueno, esa es otra historia para otro programa. Pero aún así el Papa, ¿verdad? Como padre, como su función de pastor, ¿verdad? Se dirige a un miembro de su iglesia y le dice, oye, aquí está fallando, corrige esto, arrepiéntete de esto, porque si no vas a llevar a otros al error. ¿Qué hizo Lutero? Lutero agarró ese escrito del Papa y lo quemó. Díganme ustedes si Lutero tenía ánimos de entablar un diálogo con el Papa. Díganme ustedes si Lutero quería reformar la iglesia con buenas actitudes. O sea, cuando uno va a la historia y uno encuentra esto, uno no puede justificar la forma como reaccionó Lutero. Porque yo les digo algo. Si yo escribo algo y el Papa me dice, oye, Rigwell, aquí me parece que está mal esto, corrige esto, yo obedientemente sí, está bien.
No me voy a alzar con que el Papa está equivocado porque yo estudié las escrituras, yo soy teólogo. No, esa fue la actitud de Lutero. Esa es la actitud que se reprueba de Lutero. Eso yo no lo comparto. Yo no sé cómo alguien comparte esas ideas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso fue en 1517. De 1517 en adelante, Lutero hizo y deshizo como él quiso dentro de la iglesia. Entonces, obviamente, la iglesia tuvo que reaccionar ante estas acciones de Lutero. ¿Y qué sucede? En 1519 se organiza un debate, pero no con Lutero, sino con un discípulo de Lutero, que irónicamente, ese discípulo de Lutero anteriormente era maestro de Lutero. De verdad, a mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Cómo el maestro de Lutero se volvió discípulo de Lutero y después se volvió enemigo de Lutero. O sea, para que ustedes vean cómo no había un pensamiento uniforme, una unidad. Simplemente era un deseo de imponerte sobre la autoridad de la iglesia. Porque tampoco es que a Lutero le preocupaba tanto la situación moral, ¿no? Él quería reformar las doctrinas. Él quería reformar la iglesia. No las malas costumbres. O sea, lo dice el mismo Lutero. Entonces, cuando tú te topas con esto, tú piensas, oye, ¿cómo puedo darle yo la razón a Lutero? ¿Cómo puedo decir que Lutero estaba en lo correcto? Que también ha habido mucha exageración sobre Lutero, que lo han llevado, o sea, a extremos, es otra cosa, ¿sí? Pero no hay que caer ni en la leyenda negra ni en la leyenda rosa. Ya que los pongo un poco en contexto, en el debate de Leipzig, a ver, dice Víctor, Rick, creo que tu micro se le fue. A ver, ¿me estás escuchando? Confirme allí si se escucha o no se escucha. A ver. Dice Vito, no te escuchamos. A ver, ¿me escuchan o no me escuchan? No, Vito, parece que eres tú. Pablo dice que se oye bien. Ken igual, Mario, Griselda. Bueno, gracias. Sí, yo sí escucho bien. Yo no he perdido ningún audio, dice Tribal, que bueno. Ok, entonces ese es el contexto, ¿no? Por el que se da el debate en Leipzig con un discípulo de Lutero. Pero como los argumentos que se van a refutar son los argumentos de Lutero, Lutero dice, no, yo tengo que defender esto. Y Lutero se lanza a tomar el lugar de su discípulo. Pero a Lutero no le va muy bien, que digamos. ¿Por qué? Hay una historia muy, muy interesante, ¿no? Que es que en medio de este debate, Juan Eck acusa a Lutero de Jusita. ¿Qué es Jusita? Jusita es seguidor de las ideas de Juan Hus. ¿Has escuchado de Juan Hus? Juan Hus fue para los protestantes, prereformador. Para los católicos, un personaje controversial, un personaje que, bueno, tuvo ciertos problemas en la época donde vivió, sí, pero cuando tú ves la doctrina de Juan Hus, no se parece para nada a la doctrina protestante, ¿no? Por eso me causa gracia cuando un protestante quiere decir que Juan Hus fue un pre-reformador. Cuando Juan Hus creía en la comunión de los santos, en el purgatorio, en la transustanciación, así que no sirve que lo mencionen, ¿no? Ahora, cuando cuando Juan Eck acusa a Lutero de Jusita, Lutero lo niega. ¿Por qué? Porque para él era una ofensa que lo compararan con un hereje. Pero si estaba diciendo herejías, si estaba difundiendo ideas heréticas, ¿cómo se le llama a esa persona? Hereje, ¿no? Pero la forma como Juan Eck se dirigía hacia Lutero, wow, todos deberíamos aprender de eso. Todos deberíamos aprender de esa forma caritativa como Juan Eck se expresaba. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes notan que yo
me he expresado de una forma agresiva, insultiva o faltando el respeto. Porque si lo he hecho, pues pido disculpas, ¿no? Pido disculpas porque no es mi finalidad. Yo siempre busco tratar a las personas de la misma forma que espero que me traten a mí, con respeto, ¿no? Sin embargo, a mí sí me han tratado, ¿sí? De una manera, digamos, burlesca, una manera de ataque personal, ¿no? Y si yo lo llegué a hacer en algún momento, ok, reconozco, me equivoqué. Pero hay otras personas que dicen, ok, me equivoqué, pero siguen haciendo lo mismo. Siguen faltando el respeto. Siguen insultando. En cambio, Juan Hus, me equivoco, Juan Eck, de verdad que tuvo, digamos que la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Durante ese debate con Martín Lutero y también posterior al debate. Y esto es lo que yo quiero que sigamos nosotros como ejemplo. Fíjense como Néstor, en el video que estamos analizando, empieza llamándolo garrotero. Pero yo le pregunto a Néstor, ¿quién actuó como un garrotero realmente después del debate de Leipzig? ¿Juan Eck o Martín Lutero? Vamos a leer un libro, ¿sí? Vamos a leer un libro muy interesante para los que quieran conocer sobre este tema, ¿sí? Se lo voy a compartir a continuación. Y que es uno de los primeros libros que leí para comprender mejor este tema o esta parte histórica del protestantismo. Porque muchos piensan que yo he estudiado solamente el catolicismo. No, yo estudié el protestantismo. A pesar de que tuve que descartarlo, igual tuve que estudiarlo. ¿Por qué digo que tuve que descartarlo? Bueno, porque viene del siglo XVI. O sea, no es el cristianismo primitivo. Punto. No puedo considerarlo. Pero convivo con protestantes. Hay muchos hermanos protestantes sinceros. Y tengo que conocer de su historia para poder hablarles a ellos de su historia. Y poder decirles dónde está el error. Porque sí, reconozco que tenemos muchas cosas en común. Nuestra fe en Cristo, nuestra fe en la Trinidad. ¿Sí? Protestantes históricos reconocen a María como Madre de Dios, bautizan niños. ¿Sí? Son cosas que tenemos en común. Pero ¿cómo las descubre uno? Estudiando la historia de ellos. Porque si me quedo solamente con los protestantes que yo conozco, ellos no conocen de historia. Ellos no saben ni siquiera quién fue Martín Lutero. Porque ese es el contexto que yo he conocido de protestantes a nivel, digamos, personal. Es decir, evangélicos que ni siquiera celebran el 31 de octubre. Pero dicen ser sola escritura, que me parece algo irónico y contradictorio, pero es así, ¿no? Entonces debemos conocerlo, debemos escucharlo para poder entablar un buen diálogo con ellos, para no hacer muñecos de paja de lo que ellos creen, de lo que ellos dicen. Por eso me tomé yo la molestia de conocer la historia. Entonces, este libro yo se los recomiendo siempre a las personas que pues quieren conocer más sobre este tema, sobre la etapa en que Martín Lutero originó lo que se conoce como el protestantismo. Y este libro es de mis favoritos y este libro es reconocido tanto por católicos como por protestantes, sobre todo por luteranos, ¿no? Porque si hablamos de la figura de Lutero, es importante conocer la opinión de los luteranos. Este libro se llama Martín Lutero, el fraile hambriento de Dios, tomo 1, por Ricardo García Villoslada, profesor de la Universidad Gregoriana. ¿Sí? Son 2 tomos. Está el fraile hambriento de Dios, y está otro tomo, que es la lucha contra Roma. Martín Lutero en su lucha contra Roma. Pero este tomo 1 nos cuenta un poco sobre lo que pasó en el debate de Leipzig. ¿Sí?
Entonces, vamos a ver la página 434. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo. A ver quién era el garrotero, ¿no? Si era Juan Eck o fue Martín Lutero. Y que veamos la similitud de cómo se comportó Lutero y cómo se comportan ciertos protestantes ahora. Dice que ni el autor es protestante, no, es católico, pero respetado y reconocido por historiadores protestantes. Porque, a ver, yo otras veces he dicho esto. La figura de Lutero se ha exagerado también, ¿no? Se ha llegado a niveles que no ayudan en el diálogo ecuménico, ¿verdad? Porque se sataniza, vamos a decirlo de alguna manera, todo lo que fue Lutero, ¿no? Y no tenemos que caer en eso nosotros. La Iglesia en el Concilio Vaticano II nos invita a escuchar, ¿verdad?, lo que el otro tiene que decir. Y en ese periodo, y un poco más antes, se dio una revisión historiográfica sobre Martín Lutero. ¿Qué es esto de una revisión historiográfica de Martín Lutero? Pues que la persona de Lutero era incomprendida tanto por católicos como por luteranos. ¿Sí? Esto llevaba a que las personas tergiversaran de lado y lado. Por un lado, habían luteranos que querían ver a Lutero como un santo, y por otro lado, habían católicos que querían satanizar todo de Lutero, o sea, no querían reconocer ni siquiera nada bueno de Lutero. Esa cuestión la criticaron ciertos historiadores católicos, entre ellos Joseph Lord, Ricardo García Villoslada, entre otros historiadores. Vamos a poner en contexto. Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, las biografías, las historias sobre Lutero por parte del lado católico, en su gran mayoría, era resaltar todo lo malo de Lutero. Entonces se originaron muchas leyendas negras alrededor de la figura de Lutero. Mientras que por el lado luterano o por el lado protestante se buscaba exaltar la figura de Lutero hasta casi un santo. Y ojo, aquí hablo de ciertas personas, o sea, la mayoría, no todos, ¿sí? No generalizo, porque sí habían historiadores que, bueno, trataban de mostrar la historia como era. Pero es lo mismo que pasa con la Inquisición, ¿no? La mayoría de personas conoce el lado de la leyenda negra de la Inquisición más que el lado real de lo que fue la Inquisición. Pues lo mismo pasa con otros puntos, y en esto también está el caso de Lutero. Entonces, por ahí en la década de los 40, 50, 60, 70 del siglo XX, la Iglesia Católica, junto a sus teólogos, historiadores, y ya venía dándose ese proceso de reforma, porque recordemos que el Concilio Vaticano II fue un concilio pastoral, un concilio de reforma, valga la redundancia, al igual que el Concilio de Trento fue un concilio de reforma, y se buscaba era acercar nuevamente a esos protestantes que se sentían excluidos de la Iglesia, se sentían rechazados por los católicos. Sin embargo, la Iglesia siempre los ha reconocido como parte de la Iglesia por su bautismo, ¿sí? Por su bautismo válido. Esto viene desde Trento. O sea, no es algo del Concilio Vaticano II, esto ya viene desde Trento. Por eso San Francisco de Sales llamaba a los calvinistas hermanos, ¿sí? Más allá de que si eran herejes en un sentido canónico, pero también eran hermanos por ser bautizados. Entonces, el Concilio Vaticano II lo que hizo fue recordar esto y ponerlo más en práctica, dejarlo con más constancia. Entonces, si se abrían las puertas a un diálogo ecuménico, teníamos que dejar a un lado todas esas leyendas, todas esas exageraciones, ¿sí? Reconocer lo que estuvo mal por parte de ciertos católicos
en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, en adelante, pero que los protestantes también reconocieran lo que ellos hicieron mal. Así se iba a poder dar ese diálogo ecuménico, o sea, partiendo de la verdad, sí, partiendo de lo que nos une, también de lo que nos diferencia, pero siempre con la verdad. Escuchar al otro para comprender, para tratar de entenderlo. Entonces, los historiadores católicos empezaron a revisar desde las fuentes primarias quién fue Martín Lutero. Realmente, si todo lo que se decía era real o se tergiversaron. Esto, pues, causó que muchos católicos pegaran el grito al cielo, ¿no? Y todavía se ve. Todavía no, un católico no puede ver que otro católico hable bien de Lutero, porque inmediatamente dice, no, el Papa está protestantizado, tú eres un protestante infiltrado, y tantas cosas, ¿no? O sea, no hay ese criterio de discernir, de escuchar, de conocer, de analizar las razones. Yo era una persona así, le soy sincero. Yo era de esas personas cerradas, yo era de las personas que decía, oye, Martín Lutero fue lo peor que le pudo pasar a la iglesia. Pero cuando comencé a estudiar la historia, cuando comencé a conocer lo que el magisterio me dice, me comencé a topar con algo distinto. Y tuve que reflexionar, tuve que reconsiderar si lo que yo estaba diciendo era acorde a lo que la iglesia decía o estaba yendo en contra. Irónicamente, ahora a mí me acusan de ir en contra del Concilio Vaticano II por ser certero, por ir con la verdad, ¿sí? Por no ser hipócrita. Es irónico, ¿no? Entonces, esto para que se entienda un poco el contexto, ¿sí? Ahora, vamos a leer qué fue lo que nos dice Ricardo García Villoslada respecto a Martín Lutero y Juan Eck. Vamos a ver desde de aquí más atrás, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de Lutero como la sombra de Hus, que erró el concilio de Constanza, ¿verdad? Ahí está un poco de historia. Aquí sobre la disputación que tuvo Juan Eck con Lutero sobre el purgatorio, ¿verdad? Y la penitencia. Porque para quienes no sepan, Lutero aceptaba la realidad del purgatorio, a pesar de que no estuviera en la escritura. Posteriormente, ya cuando estaba un poco más radicalizado, es que comienza a rechazarlo. Pero Lutero reconocía muchas cosas católicas, muchas verdades católicas. Pero también por malas influencias, pues fue alejándose. De hecho, ¿por qué Lutero no asistió al Concilio de Trento? A pesar que se le había invitado. O bueno, o para que sea más preciso, ¿no? A los primeros intentos de hacer un concilio por parte de la iglesia. Pues porque los que estaban cerca de Lutero le decían que no. Le decían que no fuera. Le decía que no, que iba a hacer allí. Entonces, no había en realidad esa actitud de querer reformar a la iglesia con la iglesia. O sea, eso es lo que uno se topa y eso es una realidad. ¿Sí? Esto no es faltar a la persona de Lutero o exagerar sobre, no. Esto es historia. Entonces, aquí nos habla, ¿verdad? La disputa de Leipzig. Creo que ahí pueden leerlo, ¿verdad? Disputa de Leipzig, nuevos escritos, la iglesia y el papa, ¿verdad? Porque en Leipzig debatieron sobre el purgatorio, debatieron sobre el papado, ¿sí? Porque ya Lutero, obviamente, al rebelarse contra el papa, está atentando contra el papado. Entonces, vamos a ver aquí lo que nos dice Ricardo García Villoslada. Allí me confirman si lo pueden ver. ¿Sí? Confirmen si se puede leer o lo acerco un poco más. Aquí esta parte. A ver, ahí se la estoy sombreando. Si pueden leer esa parte, si la logran ver, confirme por favor allí en el chat. Confirmen en el chat si pueden ver esa parte del libro. Ok, la acerco más, dice Kenny. Vamos a acercarla un poco más. A ver, yo creo que ahí sí. A ver, allí. Yo creo que ahí sí. A ver, un poco más todavía. Me parece que ahí ya se ve, ¿no?
Ahí sí. Ok. Bien. Repito, este es un libro de historia, ¿verdad? Un historiador serio, un historiador respetado tanto por católicos como por protestantes, sobre todo luteranos. Sí, quizás hayan algunos que difieran, ¿verdad? Porque no les gusta ni siquiera que se digan las verdades hasta con caridad, ¿no? Pero pues es respetable a nivel general dentro de la academia. Sí, sin subrayar, Dina. Sí, no voy a subrayar, solamente era para señalar la parte que quería que me dijeran si se veía. Entonces, al ser un libro de historia, va a contar la historia, pero también va a hacer comentarios, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos bien en los comentarios que él hace, ¿verdad? Para entender el contexto, pero también en las partes que están entre comillas, porque las partes entre comillas son frases, son pensamientos de los autores o de los personajes a los que está aludiendo Ricardo García Villoslada, ¿sí? Entonces dice aquí, mal hemos disputado. ¿Quién salió vencedor? Tal pregunta es superflua e inútil en semejantes casos. Nadie vence, porque nadie convence al adversario, y nadie es vencido, porque nadie se deja convencer. Por eso es que yo no, o sea, yo respeto, ¿no?, a los que les gusta debatir, ¿sí? Pero aquellos que dicen quién ganó un debate, quién perdió, no, están perdiendo, digamos que la cuestión real. O sea, en un debate no es quién gana y quién pierde. Yo sé que para la persona común, sí, va a ser, ok, hay un ganador y un vencedor. Pero para el cristiano, pues no debería ser así. Sí, porque a ti no te interesa ganarle un debate, a ti te interesa ganar el alma de esa persona. Sobre todo si es un debate cristiano, ¿no? O sea, me parece muy bueno este comentario de Ricardo García Villoslada. ¿Quién salió vencedor? Es decir, del debate entre Lutero y Eck. Dice, tal pregunta es superflua e inútil en semejantes casos. Nadie vence porque nadie convence al adversario y nadie es vencido porque nadie se deja convencer. Luchaban aquí, fíjense lo que dice, luchaban aquí dos almas, dos mentalidades, dos ideologías absolutamente irreconciliables. Entre los oyentes, los de formación humanística aplaudían a Lutero, más que por sus dogmas de alcance, todavía imprevisible por su desprecio de los escolásticos. ¿Sí? Por su desprecio de los escolásticos. Los de formación teológica y tradicional estaban con Eck, es decir, con Roma. O sea, ¿quiénes estaban del lado correcto? ¿Quiénes estaban del lado de la formación, de la parte doctrinal? ¿Verdad? Los que estaban a favor de Eck, los que estaban a favor de la iglesia. Dice, los teólogos de Leipzig que habían seguido con cálido interés la controversia, expidieron el 25 de julio un diploma con sello de la facultad, vamos a leer más acá, teológica, testimoniando, fíjense, testimoniando que el doctor Eck en su largo debate con los doctores wittenbergenses había descendido a la arena con ánimo alegre y rostro risueño, en la vastísima aula del castillo ducal, egregiamente adornada, y que había combatido con denodado pugil, armado de todas armas, distinguiéndose por su maravillosa retentiva, examinando los argumentos de sus adversarios por el mismo orden con que se objetaban, aniquilando las dificultades y confirmando sus propias opiniones con pleno conocimiento de las escrituras. Ya por ahí seguro va a salir uno, ¿era sola escritura? No, Juan Eck no era sola escritura, pero usaba la escritura. Sí, como los católicos usamos la escritura también para enseñar y no somos sola escritura. Luego dice, tan alta estima cobraron de él aquellos teólogos que hubieran deseado que se quedase en Leipzig, incorporado en su facultad. Lutero se quejaba en carta a Spalatino de los agasajos que el duque y la facultad de teología tributaban a Eck. O sea, fíjense cómo Lutero, o sea, veía que las facultades teológicas aplaudían a Juan Eck, el trabajo que hizo Juan Eck en ese debate en Leipzig. De hecho, ese debate yo lo tengo en la biblioteca, o sea, el libro como tal está en inglés en la biblioteca de nuestro ministerio.
Y como siempre les digo, está disponible para aquellos que se suscriban a Patreon, ¿verdad? Que en la descripción de este video encuentran allí el enlace. Y igualmente este libro, ¿no? Y muchos otros libros que forman parte de nuestra biblioteca de estudio. Entonces, ya ven el contexto y van a ver cómo va a reaccionar Lutero. ¿Sí? Dice, los de Leipzig, dice, a nosotros ni nos saludaron ni nos visitaron, tratándonos como enemigos odiados. A él le acompañaban, le seguían, lo convidaban a banquetes, le regalaron túnica y camelote, salieron con él de paseo a caballo. En una palabra, todo cuanto se les ocurrió lo intentaron en ofensa nuestra. Lo único que nos ofrecieron fue, según costumbre, un vino en nuestro honor, quizá porque no podían menos. ¿Sí? Esta es una de las quejas que hace, ¿no? Entonces luego dice, en Leipzig permaneció Eck hasta el 26 de julio. Lutero, en cambio, indignado por la diferencia de trato que le daban los lixienses, abandonó enseguida la ciudad, dirigiéndose a Grimma, donde se consoló con Staupitz y con Lin. El 20 de julio entró en Wittenberg muy disgustado del éxito de las disputas, que no habían sido, decía, más que pérdida de tiempo. Fíjense, Lutero quedó tan frustrado de ese debate que, como nadie lo consideró a él como ganador o como victorioso, ¿verdad? Él pues decía que fue pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era imponer sus ideas. Y como no pudo ante el doctor Juan Eck, pues Lutero le tocó hacer otra cosa. Y ya van a ver qué le tocó hacer a Lutero. Dice, el teólogo de Wittenberg, para quien las precedentes disputas sobre las indulgencias eran simples bagatelas, había soñado con dar un golpe decisivo a la institución divina del primado romano. Eso es lo que quería Lutero. Refutar el primado de Pedro, refutar el primado del Papa. Pero no se esperaba que Juan Eck estaba más preparado tanto en patrística, en la Biblia, ¿no? En la liturgia, en la tradición de la iglesia, que Lutero no tuvo cómo replicarle o contrarreplicarle. Porque Lutero tenía conocimiento, sí, pero Juan Eck lo superaba. Su esfuerzo no se había visto coronado por el triunfo, pero hizo el propósito de sacudir el yugo de toda autoridad, tanto del Papa como del concilio, como de las universidades. Dice, mal hemos disputado, repetía. Por eso, porque la discusión oral no había resultado conforme a sus deseos. O sea, a Lutero le molestó que no le salió como esperaba, ¿no? Es como sucede muchas veces. Muchas personas retan o hacen retos a otras personas esperando humillar o esperando ganar. Y cuando no les salen las cosas como esperaban, se frustran, ¿no? Y comienzan a atacar personalmente a la otra persona. Pero ¿de dónde viene esa tradición? Ya lo vamos a ver. Dice, se propuso inmediatamente, fíjense lo que hizo Lutero, se propuso inmediatamente poner por escrito una relación de la misma, haciendo la defensa de sus 13 conclusiones y denigrando a Eck cuanto le fue posible. ¿No les parece esto familiar? Que después de un debate llegue alguien que quizás considera que perdió, pero él quiere dar a entender que ganó y empieza a atacar personalmente al otro. Ya esto lo hacía Lutero, ¿no? Y vean cómo reacciona el doctor Juan Eck. A las injuriosas frases con que el monje agustino trataba de desacreditar al teólogo de Ingolstadt, llamándole petulante, fíjense los ataques personales que le hacía Lutero a Juan Eck. Lo llamaba petulante, vanaglorioso, simulador, desvergonzado. ¿Cómo le respondía Juan Eck? Juan Eck le respondía, con cristiana gravedad. Dice, te ruego, Martín mío, y esto es un ejemplo para muchos católicos, cómo debemos responder cuando nos ataquen, ¿no? Y también para mí. Amor de nuestro Señor Jesús, que mires mejor por tu conciencia. Yo conozco mi pequeñez y sé que falto en muchas cosas. Ahora le pregunto a Néstor, ¿quién era el garrotero? ¿Quién actuó como garrotero realmente? ¿Martín Lutero o Juan Eck? Y esa pregunta se la hago yo a ustedes. Después de conocer la historia real de cómo reaccionó cada uno, los contextos, ¿es correcto llamar garrotero Juan Eck? ¿O el garrotero en realidad fue Lutero?
Ahora, yo le pregunto a Néstor, que él dice que lee, ¿no? Le gusta leer, le gusta profundizar, que eso es bueno, de verdad me parece bien, pero hay que ser honestos, ¿no? Con la historia y no tomarse las cosas personales, como él ha hecho en otras oportunidades, ¿sí? Como lo hace en este video, ¿no? Ahora, vamos a escuchar, ¿sí? Después de ese largo contexto introductorio, porque ya, bueno, el video de respuesta o de análisis del caso de Winston Medina comienza mal por parte de Néstor Medina. Perdón, de Néstor Medina, uní los dos, de Néstor Díaz, ¿sí? Porque primero comienza con una mentira para tratar de decir el otro es el garrotero, cuando realmente tú eres quien estás actuando como un garrotero. Pero esto ya lo veíamos desde Lutero, o sea, ese mismo actuar lo tienen los protestantes. Y no voy a decir todo, pero sí la mayoría que se dedica a las redes sociales, que se dedica a la apologética, pero no sabe distinguir entre defender tus argumentos con respeto que atacar al que difiere de ti, atacar personalmente al que difiere de ti.